Om sea fuerza, Om sea amor, que desea tu protección por siempre. Nosotros somos fuertes, nosotros somos ricos, nosotros estamos llenos de suerte y armonía. Om, Om, Om. Prosperamos tanto en lo físico como en lo espiritual porque Dios está con nosotros y así lo queremos. Así merenciar, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas a la Gnosis Académica Cultural, Gnosis Arte. Hoy estamos con la Academia de Abraxas, que también es una revista internacional, un sol conscientivo, una secretaría de difusión de la Gnosis Samariana, que orienta a fundarla Samael Aumbeor, Kalki Buda Maitreya, avatar e iniciador de la era acuariana, venerable maestro, que en estos tiempos también está resurrecto físicamente con un cuerpo de más de 4000 años de edad. Estamos ahorita en Pénsula Sreniu y vamos a ver un tema muy especial. Vamos a ver acerca de aquellos falsos y reales juramentos, ya sean matrimoniales, sociales, políticos, etcétera, que se ha hecho, y vamos a ver obviamente aquellas malas programaciones por medio de, en el caso de los falsos juramentos, que las personas están obviamente sometidas a cumplir algo que no es consciente. Entonces, lógicamente, este Pénsula Sreniu despertar nos permite concientizarnos de todo ello. Bien, vamos a lo que son los juramentos ya dentro de lo que va a ser un matrimonio. Entonces tienes que ir a revisar pues antes de ir al altar qué es lo que la persona le van a poner que jure. Y si eso es algo consciente o simplemente no lo es. Porque acordémonos que existe un mandato divino, no jurar su santo nombre de Dios en vano. Y ello se expande también a los compromisos que hacemos con las demás personas, ya que dentro de las personas también está una parte conscientiva que es parte de Dios mismo, lógicamente. Entonces, si al emocionalismo, las personas, por ejemplo, ya quieren casarse y obviamente directamente ya van al altar y ahí nomás le hacen el juramento y ni siquiera estudió en qué se va a comprometer. Y obviamente si la persona no cumple aquel juramento que ha hecho, se va a ganar, si rompe ese juramento, un karma, ya sea karma duro, karma o hasta karma superior, depende de la magnitud de la falta. Y ese karma tendrá que pagar las personas pues, que no cumplen ello que se han comprometido en cuanto al juramento. Entonces por ello, antes de ir a jurar, lógicamente que tiene que revisar y tiene que saber parte de lo que es abogacía, tiene que saber parte de lo que es leyes, parte de lo que saben jueces y todo aquello, para ir a revisar profundamente todo ese juramento que ha hecho. Y si no le conviene en lo que va a ir a comprometerse, pues simplemente no va a ir a hacer ese jurar. Puede establecer un matrimonio en unión libre, listo. Puede establecer ese amor en vida prematrimonial, o puede seguir en noviazgo, en enamorar, o a su vez una relación de amor como amigos tántricos, así como la Madre Teresa de Jesús con el sacerdote Juan de la Cruz, que se amaban desde sexualmente, desde amigos tántricos. A su vez, otro estatus está los misterios de las Dakines, así como Jesús el Cristo practica los misterios del amor desde su soltería, tanto en tierras de Jerusalén, luego en Egipto con la vestal del templo, allá también. Las vestales eran mujeres que practicaban magia sexual con los solteros de él entonces iniciados. Allí en el libro Misterios Mayores del Avatara, revisad parte de la biografía del Maestro Jesús el Cristo. Obviamente tenéis otros casos de solteros, como es Sivananda, maestro gnóstico, que se une a las sedes gnósticas samarianas, y obviamente pasa el maestro Samael Aumbeor a ser también su maestro, su guía, su gurú. Y practicaba Sivananda magia sexual, seguía practicando magia sexual desde su soltería, estando ya en las instituciones gnósticas samarianas. Allí mismo lo confirma el maestro Samael Aumbeor en su libro Luto en la bandera gnóstica. Tenemos otro caso de Francisco de Asís, maestro cristificado. Para lograr la cristificación practica los misterios sexuales del amor con una pareja dakini también, y eso lo llevaba pues en su vida
vida misteriosa y secreta también. Por ello logró su autorrealización y hasta su cristificación. Entonces obviamente puede establecer varios compromisos. Ahora, si va a ser un compromiso para un matrimonio, ya sea de registro civil o ya sea de rito religioso, pues lógicamente que usted tiene que revisar qué es lo que se va a comprometer. Y obviamente no es obligado que la persona se case por otras religiones para que pueda contraer un matrimonio, por ejemplo, dentro de la Gnosis Religare. En la Gnosis Religare, de la Gnosis samaniana, pues lógicamente hay iglesias y hay cultos públicos para los miembros activos que se quieran casar públicamente, y para ello está establecido como iglesia. Si es que quieren, aparte de ello, pueden casarse en otras religiones también. Y si es que quieren, se casan por registro civil, o si no, se casan solo por rito religioso. Tampoco está obligado que las personas tienen que casarse primero por otras religiones, después por registro civil, y luego recién por rito gnóstico de la iglesia gnóstica. No, pues para eso ya está establecido como iglesia gnóstica, y directamente la persona, si ya son mayores de edad, contraen matrimonio miembros activos, obviamente libremente, sin estar yendo al registro civil. Si es que ellos quieren, irán después, obviamente. Ahora, si eso está a lo contrario, en algunas sedes gnósticas, obviamente los maestros, discípulos y discípulas del maestro Samuel Ambeor, que levantan sedes gnósticas internacionales, ellos también comienzan a poner ciertas leyes principiantes dentro de algunas sedes gnósticas. Otras leyes las ponen también muy superiores. Pero acordémonos que todo maestro o maestra, ya dentro de la gnosis samaniana o la gnosis universal, aún tienen ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, y obviamente los discípulos y discípulas fieles no van a estar obedeciendo esas leyes principiantes, porque no sirven y causan daño y generan karmas duros a quienes obedecen aquello, y también a sus propios líderes. Incluso los dioses creadores de universos mandan en inicio a veces ciertas leyes principiantes que se generan ley de catancia, karma superior, obviamente. Entonces, en medio de esas falsas leyes, uno tiene que revisar qué es real y qué no es real, qué es verdadero, qué no es verdadero. Si esa ley la puso un maestro, discípulo de un Dios creador de universos, o la mandó un Dios creador de universos. Y si la mandó el Dios creador de universos, que ya no tiene ego ni tiene karma, hay que revisar si es que tiene mal manejo de virtudes. Y si es una ley principiante, pues no se va a obedecer, porque eso genera daños, tanto para la humanidad, tanto para el que obedece aquello, y tanto para los dioses que mandan ese tipo de leyes. A su vez, en el caso de las iglesias y en el caso de los estados también, pues hay que ir a revisar qué tipo de jurar están haciéndole y obligándole a la gente que haga. Y si eso está incorrecto, obviamente tiene que haber una transformación total con nuevas leyes y nuevos juramentos dentro de las constituciones de los estados libres y soberanos. Y en las iglesias a nivel mundial se tiene que hacer una transformación en el tipo de juramento que está establecido. Si no sirve, si es un juramento principiante, pues hay que quitar eso, transformar y poner un real juramento a cumplirlo conscientemente. Y si es que eso no se hace en iglesias, no se hace en constituciones de estado, pues sencillo, tú no vas a comprometerte en algo que no vas a cumplir, porque la persona se va a echar terribles karmas duros. Entonces, como vimos, puede establecer la relación de amor en otro estatus de pareja. ¿Veis? Bien, continuando. A su vez, un par de enamorados puede establecer constitucionalmente, en algo constituido ante Dios, su relación de amor, obviamente. Entonces prenden 3 velas y se comprometen allí a algo consciente también ante Dios, la divinidad. Pero lejos de esos emocionalismos de que se van a amar toda la vida, sin llegar ni siquiera al primer año de enamorados, por ejemplo, o a los cuantos meses. Entonces, si la persona no va a cumplir eso, pues no se compromete en emocionalismos, comprométase en lo que vaya a cumplir.
A su vez, una unión libre, tú puedes instituirla, constituirla legalmente ante Dios. Igual prendes 3 velas y con la pareja hacen un compromiso y obviamente pueden hacer hasta un juramento más conscientivo a cumplir. Bien, vamos a ver las falsedades de los juramentos matrimoniales. Las huestes anticrísticas también, obviamente ellos mal programan los cerebros de dirigentes espirituales o tal vez de ciertas personas que están en el campo político, de algunos presidentes, por ejemplo, de repúblicas. Ellos mal programan ciertos cerebros de ciertos directivos poderosos en el área de educación social, política, también a su vez religiosa y obviamente dentro de lo que es las familias. Y ellos ponen falsos sistemas, falsas ideas, mentiras, dogmas que dañan, ensucian los reales sistemas familiares, educativos, sociales, políticos, etc. Entonces uno que tiene que hacer, limpiar esa cosa nativa, eso de falso, sacar de los reales sistemas y cumplir lo real que sirve. Un sistema es beneficioso. ¿Veis el sistema solar? Si no hubiera un orden y organización, ¿qué pasaría en nuestro sistema solar nomás de Ors? Que tiene 13 planetas, Vulcano, Persefone y Clarión, que luego la ciencia lo descubrirá. Hubiera un caos, situaciones duras, como ya pasó, por ejemplo, la situación del planeta amarillo, que éramos 14. Cierta parte de los científicos de ese planeta comenzaron con experimentos nucleares, se les pasó la mano y en síntesis explotaron su propia casa planeta. Antes hubo una semilla que salió en Éxodo y esa semilla adaptaron la vida en Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Entonces nuestro sistema solar tiene ahora 13. El Sol que veis brillar es un planeta Sol, obviamente con humanidad, con vida humana, flora y fauna universal, donde viven hombres y mujeres con el grado de dioses, diosas. Entonces ahí tenéis un sistema positivo, conscientivo. Lo mismo, en cada planeta tiene que haber sistemas conscientivos, pues, lógicamente. Tiene que haber, en los tiempos que estamos, organizado lo que es policía, ejércitos, lo que son las repúblicas y cada uno con sus constituciones y todo aquello. Las iglesias tienen que estar organizadas con sus constituciones. La familia, pues dentro del hogar de la familia hay una constitucionalidad institucional del matrimonio perfecto y la amistad. Obviamente un centro educativo también tiene sus leyes, sus órdenes. Como es arriba es abajo, hay dioses creadores de universos que gobiernan todo un universo. Hay dioses creadores de planeta, otros de sistemas solares, otros de galaxia. Pero hay los más poderosos, los creadores de universo. Y a su vez sobre ellos obviamente hay otros seres más poderosos. Y sobre todos ellos está establecido la ley divina. Acción positiva, dharma. Acción negativa, karma, sea quien fuese. Ya sea para un dios exaltado o una persona de cualquier planeta. Los actos marcan nuestro destino. Y sobre todas las humanidades, obviamente, y los dioses, diosas, los cristificados, los más poderosos, está la Santísima Trinidad, las energías virginales del Divino Daimón y obviamente la energía universal, o Padre Dios único universal, Padre dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Entonces cuando te van a decir que jures tal cosa, tú tienes que preguntarte quién puso este juramento, de dónde salió, quién lo puso. Y si lo ha puesto una persona, pues tienes que ir a ver ese grado de conciencia que tiene esa persona, en qué grado iniciático también estaba. Si lo puso un Dios, a ver, Dios de qué rango es, de qué altura, creador de semillas, planetas, galaxias, sistemas solares, universos. Y si es de universo, tiene que revisar a ver si hay algún mal manejo de virtudes en esa ley o no. Y hay que revisar también dónde las huestes anticrísticas adulteraron ciertas leyes y cierta parte de libros sagrados existentes en el planeta, como Corán, Biblia, Bhagavad Gita, Popol Vuh, Mahabharata, etc. Entonces hay que estar bien despiertos en todo ese aspecto, lógicamente. Y sobre todo ello también hay que hacer viajes astrales conscientes para ir a conversar con los dioses, diosas y entrevistarse directamente. ¿Veis? Por ejemplo, el maestro Samuel Ambeor cuenta que se entrevistó con Tlaloc en el mundo astral y le llamó la atención, le dijo: tú te has generado horrible karma porque tú ordenaste que hagan ciertos sacrificios humanos allá en el planeta. ¿Por qué hiciste eso?, le reclama en el astral. Y también le pregunta, le interroga y le dice Tlaloc: nada tuve que ver con eso, eso son cosas de allá, de las personas que se inventaron eso.
¿Veis? Entonces eso no tuvo la culpa Tlaloc. Los que se ganaron karma eran ciertos directivos religiosos, ya del imperio azteca, tal vez también maya y más, que comenzaron a hacer ciertos sacrificios humanos a causa de su cabeza de legión de la ira, a causa de las cabezas de legión del orgullo que cada persona de allí creó. Ya veis también, por ejemplo, en el antiguo Egipto cuenta el maestro Samuel Ambeor que la persona que fornicaba, que eyaculaba, que derramaba el semen dentro de los templos iniciáticos, ¿qué le hacía? Le mataban, le sacaban el corazón, le descuartizaban, le quemaban y echaban esas cenizas a los 4 puntos cardinales. Obviamente eso no lo manda Dios, eso es egos de los iniciados maestros, maestras, en ese caso de las logias blancas, que cometieron terribles asesinatos, matanzas, y se fueron contra el 5.º mandato divino: no matarás. Ya sabemos que el secreto, obviamente, para que la persona emerja su carrera de Dios-diosa es la transmutación de energía sexual. Solución: te juntas por amor y para amar a la pareja, allí pides salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, eliminación del ego, virtualización, y te desconectas del acto sexual sin derramar, sin perder, sin eyacular, sin botar jamás en la vida ni una sola gota de rencémenes. Esto, junto con las meditaciones de virtualización o muerte del ego y las obras positivas por la humanidad, hacen que los varones y mujeres vayan escalando de un estado lunar a un estado de humanos, humanas solares, hombres, mujeres, superhombres solares, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, creadores de semillas, plantas, sistemas solares, planetas, galaxias, universos. Entonces, obviamente, este secreto del Sagrado Arcano, el maestro Samuel Ambeor nos lo da públicamente. Cuentan que antes a la persona que divulgaba estos secretos, simplemente igual, los iniciados, los mismos maestros de las logias blancas, mataban a la persona que divulgaba eso. No porque Dios, la energía universal, quiera que muera, sino por simple ego de cabezas de legión, de ira y orgullo de aquellos maestros o maestras de las logias blancas, que en ese caso se les pasó la mano y se fueron contra el 5.º mandato divino: no matarás. Se echaron terribles karmas duros. Entonces, lógicamente, vuelta ya dentro de los templos, por ejemplo, cuenta una anécdota también el maestro Samuel Ambeor, eso está en el libro de la magia de las runas, que él quería entrar al camino iniciático allá en Egipto y entró. Le hicieron que pase las pruebas de fuego, tierra, agua, aire. Y en medio de esas pruebas, algunos iniciados e iniciadas igual también morían, perdían el cuerpo físico. No porque Dios, la energía universal, quieren que mueran así. Les hacían pasar en medio de candela, les echaban a ciertas piscinas pasando la prueba de agua, donde había cocodrilos, físicamente hablando, cocodrilos. Les colgaban de un péndulo en ciertos precipicios de las montañas, y en la prueba de tierra, 2 moles de tierra, atacaba para que, si no eran diestros, morían. Y muchos murieron, no porque Dios, la energía universal, quiera que mueran para iniciarse espiritualmente, sino por ciertos errores y malas leyes negativas puestas por maestros y maestras de la gnosis universal, o sea, de la sabiduría universal a nivel planeta. Entonces eso tienes que ir a revisar, ya sea en las órdenes del Tao, Yoga, Zen, Budismo, Krishna, cristianismo, dentro de la gnosis samaliana también, en todas las órdenes, qué está de correcto y qué está de incorrecto. Y obviamente en antiguas órdenes de logias blancas cometían crímenes de matar a los iniciados. Por ejemplo, como cuenta el maestro Samuel Ambeor en esa anécdota, que le hicieron pasar físicamente las pruebas, triunfó, no murió. Luego le entregaron los secretos del Sagrado Arcano. Se junta sexualmente por amor y para amar, practica la magia sexual y se retira sin eyacular el ensemen. ¿Está dispuesto? Sí. Allí nomás salió una vestal del templo, dama que practicaba magia sexual con los solteros. Y las vestales también son misterios para ayer, hoy y siempre. Eso lo veremos en otro tema de los misterios del amor universal. Entonces ahí practicó, no le conoció nunca aquella dama, y llegó ese día venciéndose a las pruebas, y ahí nomás entró a practicar la magia sexual con aquella dama. Y se retiró con transmutación.
o sea, no perdió la energía sexual. A su vez estaba un guardián con una espada allí y obviamente estaba verificando si eyaculaba o no eyaculaba. Como triunfó, listo, siguió en las cámaras iniciáticas y siguió a su carrera de Dios. Pero a los que cometían el error de eyacular el enseminis, obviamente, ¿qué hacían esos guardianes? Simplemente los mataba, les sacaban el corazón, les descuartizaban, les quemaba y esos polvos eran arrojados porque se fueron, obviamente, cometieron ese error. Claro, la gente diría está correcto, eyaculó el enseminis y listo, era lo correcto, que justificaba aquellos egos criminales y de matanza de aquellos maestros y maestras espirituales del entonces. Y obviamente los mataba. Pero Dios, la energía universal que está más allá de sus hijos, los dioses diosas, para nada quiere que cometan semejante acto criminal. En este caso vamos a las soluciones. La persona cayó en esa situación. Ya sabemos que en los iniciados y iniciadas jamás se derrama la energía sexual, nunca en la vida. Así te transformas en Dios diosa. Pero ya cuenta el maestro Samuel Ambeor que Jesucristo tuvo 3 caídas cuando llevaba la cruz en ese Vía Crucis. Y eso representa caídas sexuales de ciertos maestros que a veces pierden, fornican y eyaculan su semen por una caída espiritual. No se vencieron. Pero obviamente nada cuenta que Dios, la energía universal, ya quiera de una vez ahí asesinarlos o matarlos. Entonces en este caso, allá en Egipto, por ejemplo, y en otras órdenes de logia blanca a nivel planeta, era que aquellos maestros espirituales pregunten, bueno, dejémosle esto a Dios. Dios, si tú quieres quitarle la vida porque aquí en este templo ha eyaculado el semen, aquella persona que estaba en su carrera de Dios diosa, mándale unos cuantos rayos y acá tú mismo mátalo, acábalo. A ver si Dios hacía eso. Claro que nunca va a hacer eso en la energía universal. Entonces nosotros ahí arbitrariamente con sus egos de autoritarismo y obedeciendo ciertas falsas leyes que dejaron también otros maestros gnósticos espirituales de la sabiduría universal, cometían esos actos criminales. ¿Por qué? Porque obviamente en su interior todavía tenían cabeza de legión de la ira, del orgullo y otras más, pues lógicamente. Y a su vez tenían miedo de que esa persona se zafe de la senda espiritual y comience a divulgar los secretos a la humanidad en general. ¿Veis? Dentro de la sabiduría se cuida en cámaras selectas el conocer la inteligencia, la sabiduría. Bueno, entonces esas leyes jamás se va a obedecer y nunca era consciente de que obedezcan aquello, lógicamente. Y ahí se echaron terribles karmas duros las personas, maestros de las logias blancas que cometieron semejantes crímenes en contra de la humanidad. Ahora, si un Dios superior les envió esa ley, pues una ley principiante, no vas a obedecer, porque el Dios te está enviando a matar y hay un mandato más superior que te dice no matarás. ¿Veis? El que es el quinto. Bueno, prosiguiendo. Otra, por ejemplo, cometían ciertos adulterios. Eso ya está registrado en libros hebreos, que le endosan obviamente a Jehová, que dice que eso mandó. Las logias anticrísticas mandan también sus leyes y les llegan telepáticamente a ciertos dirigentes espirituales. Entonces en este caso, lógicamente, hay situaciones que se han dado de adulterios. ¿Y qué hacían? Los apedreaban y los mataban, porque imagínate que en este caso el propio Moisés comete ese asesinato con el pueblo, matando a ciertas personas que adulteraron y a piedra los masacraron. Obviamente tenía un ego o tenía mal manejo de virtudes, y por el mal manejo de virtudes se generó karmas duros él y las personas que mataron a esas personas que adulteraron. Dios, la divinidad, no te manda a causar daño a la gente, sino a lo contrario, amar conscientemente a las demás personas. Pero obviamente el ego de matanza, de cabeza de legión de la ira y más, se justifica, y orgullo y envidias y tanta cuestión. Obviamente imagínate, volviendo a la situación del derrame del semen. En el mundo común, que la gente no quiere hacerse Dios diosa, pues lógicamente ellos no quieren
practicar la suprasexualidad. No están obligados a transmutar su energía sexual, pero sí lo hacen mucho mejor porque lógicamente van a tener mejores cuerpos, cerebros y van a llenarse de un poder más superior. Hay tantrismo negro, hay tantrismo gris, tantrismo pre-blanco. Negro siempre eyacula en el semen, debilita el cuerpo y los cerebros, pero de eso hay un tantrismo negro que utiliza la logia anticrística para volverse demoniazos. Pero hay también un tantrismo gris. En unas tienen el acto sexual y fornican, eyaculan, y en otras tienen el acto sexual y guardan castidad, o sea, no eyaculan energía sexual, se retiran a tiempo. Eso les ayuda cuando se retiran en castidad a tener mucha más energía. Y el tantrismo pre-blanco, personas que incluso están en primeras cámaras iniciales de la gnosis amaliana o en general en la humanidad, y unos cuantos meses transmutan energía sexual, unos 3, 6, 9, 12 meses, y después lo eyaculan las veces que quieran. Y luego otras veces 3, 6, 9, 12 meses, igual transmutan la energía sexual y después nuevamente la pierden, porque están viviendo obviamente en tantrismo ¿qué? Pre-blanco. Pero de tantrismo pre-blanco, negro y gris jamás va a ir para el reino de los cielos. Después de un ciclo de 108 vidas, va a ir para el sagrado mundos infiernos, a purificarse. Se ha creado el ego, posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más. Ese ego tiene que desintegrarse en los mundos infiernos si es que la persona acá no quiere purificarse con la praxis de las meditaciones de muerte budista. Entonces tendrá la persona que ir a parar allá para que en cientos, miles o millones de años quede purificado y haciendo otra vez como chispa divina por reino mineral, vegetal, animal, llegue al reino humano lunar y prosiga otro ciclo de 108 vidas y a ver qué hace ángeles, sombras o demonios. ¿Quiere usted iniciarse realmente para la carrera de Dios diosa, desde su iglesia, desde su partido en política, desde su casa, desde su vida mismo? Pues la praxis de los 3 factores: nacer transmutatorio de por vida, virtualización o muerte del ego, y la dharmatización o sacrificio por la conciencia de la humanidad. Ese es el camino, en este planeta, en otros, en otras galaxias, en otros universos. Y de allí asciende a rangos de Dios diosa en su tiempo y momento. Ahora, obviamente, si en el caso de los dioses diosas, ellos eyaculan el semen, claro que es un escándalo total en los cielos. ¿Por qué? Porque van cayendo de cámaras, lógicamente, van perdiendo poderes espirituales. Ya veis el caso ahí de Lucifer. Lucifer tenía cuerpos espirituales en los cielos, entonces desde allá comienza sus rebeldías y comienza sus fornicaciones. Con otros cuerpos también la persona puede eyacular en sémenes, con cuerpo astral, astral, mental, causal, búdico, átmico y más. Entonces aquellos seres comenzaron su proceso de fornicadera ya, y obviamente dioses más celestiales les fueron sacando de cielos celestiales. O sea, de un cielo 13 bajarán a un 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, hasta llegar a una tercera dimensión, y en otro caso para mundos infiernos. Entonces, si un dios celestial eyacula el semen o una diosa, y obviamente ese sí es algo terrible en el caso de ellos, pues, porque ya sabemos cuál es el secreto para enrumbarnos para los cielos. Pero en el caso del común, imagínense, tendrá la persona ciertos grados de karma de acuerdo a su estado de conciencia, porque hay un mandato divino que dice no fornicarás, que es el sexto. Pero obviamente esa persona, ¿de qué se va a caer si está caído mismo espiritualmente? Entonces ahí se da esas situaciones. Ahora comienzan ciertas leyes de los dioses a querer ponerle a la gente común, gente que no quiere hacerse dioses ni diosas. Ahí está el grave error. Entonces cuentan que obviamente las personas que adulteraban simplemente les apedreaban públicamente. ¿Y por qué? Porque dizque mandó a hacer el Señor Jehová. Uno es Jehová y otro es Yahvé. Yahvé es un ángel Dios caído, que es el patrón de los demonios de la logia negra. Ahí en el libro La Revolución de Ben del maestro Samuel Ambeor, revisada allí. Las logias anticrísticas también les llegan telepáticamente a los grandes legisladores, grandes profetas, y a veces ellos se confunden en su ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, y no saben de quién mismo es la ley. Entonces Jehová obviamente nunca te va a mandar a masacrar a piedras a la gente porque han cometido un error de adulterio. Pero las cabezas de legión de envidia de la gente que está en la carrera de dioses, entonces obviamente que sí les va
molestar muchísimo que otras personas cometan adulterio, y en el caso de ellos no pueden cometer adulterio porque les caen unos terribles karmas y vienen ciertas caídas espirituales y sacadas de cámaras. Entonces, como aún tienen envidia, les relincha el ego, obviamente, que otras personas adulteren, gente del común, y quieren ubicarle las leyes de los dioses a ellos, y de una vez, imagínense. Y a su vez, mandar a matar a la gente no es ni para los dioses de las logias blancas, ni para la gente común. Eso es de la logia anticrística, que le gusta infringir el quinto mandato divino, ya con muerte física de gente. O sea, eso jamás lo establece un Señor Jehová. Bien, porque él mismo pone y da los 10 mandatos divinos, lógicamente. Ahora, si un Dios creador del universo comienza a poner esas leyes injustas, leyes principiantes, pues vienen otros dioses más poderosos de otros universos y ponen orden en el universo, que comienza a desequilibrarse aquel dios-diosa por mal manejo de virtudes. Y obviamente le llevan ante los tribunales de la ley divina y le administran ahí leyes de catancia, karma superior, para que pague y se vaya mejor frenando y dejando los abusos de autoridad en todo su universo, o galaxia, o planeta, sistema solar, o incluso país o región, etc. Entonces, imagínense qué pasa cuando a las personas, por ejemplo, públicamente les matan por el acto de adulterio, a piedras encima. Está haciendo que la psiquis de la otra persona surja en una psiquis sangrienta, en una psiquis de hacer eso a cualquier persona que ya comete hasta otros errores, y de hecho se da en la sociedad. ¿Y de dónde sale eso? De los libros hebreos y otros documentos más, y le endosan obviamente eso falsamente a Moisés o a Jehová. Y si ellos pusieron ese tipo de leyes, obviamente ellos se ganaron terribles karmas. O si las logias anticrísticas adulteraron esos documentos, ellos se ganaron terribles karmas. A pagarlo, o ya lo pagarían también, pues. Entonces eso hay que estar despiertos y conscientes y saber qué es lo que la persona va a obedecer. Ahora imaginemos no imaginemos, sino en esas situaciones ya registradas, en libros hebreos, por ejemplo, cuentan que apedreaban a la gente que cometían esos errores, o que estaban también en el pecado de la prostitución. Ahora, si en el caso de los que adulteran, ¿acaso no tendrían hijos de más familiares? Y dentro de la psiquis de ellos se van a quedar tranquilos ahí nomás. Desde ahí viene odio, rechazos a Dios, pues que manda semejantes leyes que Él no mandó, pues lógicamente. Eso es cosa de las gentes, cosas incluso de los maestros, maestras de las logias blancas, de la gnosis universal, o sea, de la sabiduría universal, de varias sectas, órdenes, grupos, religiones y órdenes esotéricas también que hay en el planeta, ayer, hoy y siempre. Entonces ellos inventan ese tipo de leyes falsas, la ponen y es fácil endosarle que el Dios tal mandó a decir tal cosa, ¿veis? Pero otra cosa es que tú salgas en cuerpo astral y te entrevistes directamente con Jehová, pero que no sea alguien que está disfrazado de Jehová, o sea, un mago negro o maga negra anticrístico, sino que realmente te entrevistes con Jehová y converse allí cómo fue la situación, ¿veis? Bien, en ese aspecto se está haciendo que la gente tenga en su psiquis un montón de odios, venganzas, rencores contra la misma sociedad, contra la gente que mató allí a esos padres, familiares, etc., contra los dioses. Entonces eso obviamente no es algo consciente, y es una ley que no sirve, una ley puesta por la logia anticrística. Y si ha sido puesta por la logia blanca, una ley principiante, que jamás maestro alguno tiene que obedecerlo, porque no sirve. Se genera karma el que obedece y las personas que siguen obedeciendo semejante barbaridad. Y si un Dios ha mandado esas leyes, acordemos que Jehová es uno de los tantos dioses existentes en este universo y uno de los tantos creadores de este universo. Existen otros más, hasta de mucho más rango o de su rango a la misma altura, obviamente. Si un Dios manda leyes principiantes, tampoco hay que obedecerle. ¿Por qué? Porque se genera karma el que obedece, y también eso que sigue creando una falsa tradición de una obediencia a los demás que van a estar obedeciendo barbaridades. Por eso este pénsula Sreni Despertar nos concientiza de la realidad.
y nos hace ver científicamente, filosóficamente, místicamente, artísticamente lo que le conviene o no le conviene a la persona, y ya usted verá qué es lo que hace, obviamente en cuanto a obediencia. Si quiere seguir obedeciendo barbaridades, o más bien aprende a obedecer y a manejar sabia e inteligentemente la virtud de la obediencia, porque con la virtud mal manejada se genera terribles karmas duros, y daña a las demás personas. Ya lo orienta ello también el maestro Samuel Ambeor en sus conferencias. Bien, entonces vemos que esa ley es obsoleta, no sirve. Si alguna persona saliera con ese tipo de ocurrencias y fuera a matar a personas que han cometido adulterio, directamente viene policías, ejército, le cogen preso y va a ir a parar en la cárcel unos 20 o 30 años o más por sus fanatismos dogmáticos religiosos. Entonces, obviamente que ahí está una ley que no sirve para nada y que jamás tenían que obedecerla. ¿Veis? Obviamente, ¿quién es la persona para estarse yendo contra la vida de las demás personas con un montón de fanatismos y dogmas metidos en la cabeza por ciertos falsos sistemas religiosos o políticos o sociales? Ahí veis que no sirve eso. Y así también tenemos que ir revisando de todas las leyes que están establecidas en los libros sagrados y ver qué es y qué no es, lógicamente. Para ello se hace un libro de rectificaciones aparte, y en ese libro se va registrando todas esas situaciones que la persona se va dando cuenta que está incorrecto. Y los libros que ya están, Mahabharata, Biblia, Corán, Bhagavad Gita, etcétera, se los deja intactos como están, pero hay que hacer un libro de rectificaciones sobre los libros hebreos, sobre el Bhagavad Gita, sobre el libro del Corán, etcétera. Bien, ya viendo todo esto, y que eso lo seguiremos profundizando más, obviamente, ¿qué te hicieron jurar cuando fuiste a casarte? ¿Fue consciente o inconsciente? ¿Conviene o no conviene ese jurar? Si a la persona le ponen ya un altar y directamente le hacen jurar que te comprometes a amar a esta persona por el resto de la vida y punto, amén, lógicamente que eso es falso. Tiene que haber ahí muchas... antes tenían que estudiar en cursos prematrimoniales qué juramentos se van a comprometer y si les conviene o no les conviene comprometerse en aquello. ¿Veis? En ese aspecto, imaginemos que bajo el juramento ya se comprometió por el resto de la vida a estar con esa persona. Y es un juramento que le puso obligado el falso sistema religioso o el falso sistema político, ya que un real sistema religioso y un real sistema político jamás te va a obligar a eso, obviamente. Entonces en ese aspecto veamos, imaginemos que, bueno, no imaginemos nada, sino simplemente hechos que se dan en la humanidad en general. Allí en ese caso que el varón sea borracho, vaya a los prostíbulos, a los burdeles, le pegue a la dama, y la otra está falsamente sometida a un juramento que no sirve. Entonces, obviamente, pero como hizo ese juramento en una religión o incluso en un registro civil, a ver cómo está ese tipo de juramentos también, si lo hizo por el resto de la vida, igual ya está falso. Si la otra persona se retira de ese matrimonio, igual la dama se gana grado de castigo. Pero si no se retira de ese tipo de masoquismo y de esa vida egoica, y si no tiene el valor de proteger su vida y su cuerpo físico, igual se gana más karma duro porque no protege la vida en su cuerpo. Entonces, ¿a dónde va eso? Al juramento que hizo allí, un juramento falso. Obviamente ese juramento tiene que, en ese caso, desbaratarlo, destruirlo, desintegrarlo. Entonces Jesucristo orienta que los divorcios se dan por fornicaciones y adulterios, o sea, no deportivamente. Ya Moisés también establece, porque le ilumina la divinidad, los divorcios, para que en vez de que se estén matando, mejor cuiden la vida, lógicamente. Ahora, ¿qué es fornicación y adulterio? Fumas, tomas trago, la persona es fornicaria y adúltera. Porque el adulterio tiene que ver con que estás mandando toxinas a tu cuerpo e intoxicándolo. Eso es ser adúltero. Entonces la persona se emborrachó, eso es adulterio, eso es carta de divorcio.
la persona está fumadas y extremadas en la casa, esos son grados de adulterio, porque estás intoxicando, dañando una virginidad de átomos en tu cuerpo y a su vez matando a las demás personas. Ahí está carta de divorcio, oficializada por Dios. Pero las huestes anticrísticas y los egos de la gente también quieren tenerle sometida a la gente que no se divorcie por ese tipo de cosas. Pero eso es fornicación, eso es adulterio. Que ya se estén yendo en manos contra la vida, hasta luego. Eso es carta de divorcio, bendecida 1 y 1000 veces por Dios, lógicamente. Entonces, cuando estudies algo y leas algunas leyes, cuando lea usted eso, tiene que ver, bueno, esto lo ha dado el Dios o la diosa tal. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Padre Dios único universal? Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, sobre el aspecto. Entonces ahí se despierta y se da cuenta lo falso y se da cuenta lo real de aquello. Bien, entonces en este caso, imaginemos que del varón hizo un juramento con una dama, se casó y juró estar con esa persona por el resto de la vida. Ya hizo un compromiso de por vida. Si se zafa antes de ese compromiso, le cae ciertos grados de karma duro o más, de acuerdo a la magnitud de la falta. Imaginemos que en este aspecto la dama esté en la prostitución, que la dama le guste la droga y la borrachera. Entonces obviamente, si ese varón no disuelve esa situación, se gana más karma. Pero por otro lado, si quiere, podría seguir en ese tipo de vida. Tiene libre albedrío, obviamente. Si está en un camino iniciático superior, en una carrera de Dios-diosa, una carrera de Dios en este caso de aquel hombre, pues podría tener un extraordinario gimnasio psicológico allí para su autorrealización, obvio. Y podría seguir por ciertos grados de amor a la conciencia de esa otra persona, si es que quiere. Y si se divorcia, se separa, igual está correctísimo. Pero si se separó, ya tiene grados de castigo porque hiciste un juramento falso, dogmático, un juramento basado en ciertas conveniencias religiosas, políticas o incluso familiares. Conveniencias del ego, obviamente, de familiares, falsas personalidades o mal manejo de virtudes. En ese aspecto, pues antes de ir a un juramento, di que te digan qué es lo que vas a jurar en ese altar o en ese registro civil y a estudiarlo en el pensum prematrimonial. Ahora, si quiere hacer un matrimonio de toda la vida, puede hacerlo. Puede hacer también un matrimonio de 11 años, bajo rito religioso o registro civil. Puede hacer un matrimonio de 20 años. Puede hacer un matrimonio de 30 años. Y establece un matrimonio de 11 años. Y hace un juramento de estar con esa persona 11 años en ese matrimonio. Se terminó los 11 años, automáticamente aquello se disolvió, pero no existe divorcio. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hicieron un compromiso matrimonial de 11 años y ya está. Se casaron por 11 años. A los 11 años aquello, cada quien sigue su vida de segunda soltería. Y ante la sociedad los hijos, hijas van a decir, obviamente, que ellos simplemente hicieron un matrimonio de 11 años. O sea, no les va a quedar ese trauma psicológico de que se casaron y se divorciaron. El compromiso de juramento no es un ponerle estaca a la gente, así como al ganado. Si la persona se casa, igual sus órganos sexuales son de él, tanto del varón como de la mujer. Y sus cuerpos pertenecen a ellos, a esas conciencias. O sea, cuando te casas no estás comprando un ganado, no estás comprando un animal, no estás comprando un caballo, no estás comprando un perro, una mascota, un celular, un carro, un mueble, eso es posesión. Estás obviamente simplemente comprometiéndote con una persona libre e independiente. Y esa persona es libre de utilizar sus órganos sexuales por donde quiera. Es libre de utilizar obviamente su enseminis como quiera. Es libre de seguir su carrera de Dios, diosa o no. Es libre de ir a la religión que quiera, partido político que quiera, de ciencia, arte, filosofía, mística, que anhele. No está obligado a lo que diga la otra persona como pareja. Cuando eso entiende la persona, recién comienza a amar, lógicamente. En ese aspecto, no es que la persona va a estar dogmatizado de que hace un juramento
y está obligado a simplemente morirse con esa persona. Así de sencillo. Si le ponen eso, ya le están poniendo ciertos trasfondos psicológicos para que busque la solución de una vez, de que se dé ciertos femicidios, matricidios, hijicidios, porque le pusieron solo esa un falso dogma de que simplemente este hogar se acabó cuando alguien muera. Entonces ya le estás poniendo en la psiquis cierto alimento para la cabeza de legión de la ira, orgullos y obviamente egos de matanza. En el trasfondo psicológico les va quedando eso. Y a su vez eso no conviene para las patrias, ni las sociedades, ni las religiones, ni las familias, ni para nadie. Entonces por ello en ese caso la persona es libremente de establecer un matrimonio de 11 años, o uno de 22 años, o de 33 años, o de 11 años, y luego si quieres continuar con esa relación, reconfirmas un matrimonio de otros 11 años, por ejemplo. Ahora, si la persona ve que no va a, antes de eso, cuando va a hacer un compromiso de un matrimonio de 11 años, eso es que se compromete a los 11 años siempre y cuando, obviamente, las situaciones sean conscientes, o sea que eso se puede disolver antes, y eso se hace el juramento allí en la iglesia y allí en el registro civil, pero antes ya lo has estudiado ampliamente en el pensum prematrimonial. Bien, bueno, ya hemos visto esas situaciones, ahora vamos a las soluciones más profundas. Si quieres hacer un juramento por el resto de la vida, entonces aprende a jurar, porque es un compromiso que queda establecido en la tierra, en los cielos, en las dimensiones superiores de la naturaleza, en los libros de la vida, quinta dimensión, mundo astral, mundo causal, mundo mental y más. Entonces mejor vaya a ver qué es lo que jura. En ese juramento, por ejemplo, puede ser un compromiso vitalicio. Antes de eso ya han conversado con la pareja. Si la otra pareja va a tener de casada más parejas, entonces obviamente libremente es. Si la mujer ya siendo casada va a tener más maridos y más novios, más enamorados, ya eso conversaron antes. Entonces van a hacer un juramento de un amor universal dentro de un matrimonio. Ahí ves la vida de nuestro Señor Cristo gnóstico Krishna con sus 16.108 esposas, la princesa Draupadi que se casó con sus 5 maridos al mismo tiempo, los hijos de los Pándavas, los hijos de los dioses, revisad allí en el Mahabharata, en el Corán también, Mahoma con sus 12 mujeres, en la vida del rey David, siendo casado, tenía también enamoradas, novias o lo que se llama también concubinas, y esos son principios eternos, para ayer, para hoy, para siempre, para las personas que así quieran obrar, pues lógicamente. Y si por ahí te quieren mal programar con Antiguo, Nuevo Testamento, ley nueva, ley vieja y toda esa cuestión, malabares de la mente, va y revise quién estableció eso. Constantino, pues el político del siglo 3 después de Jesucristo. Entonces él se inventó recopilar solo 66 libros de los millares que había de libros cristianos del entonces. Y él se inventa también Antiguo y Nuevo Testamento, ley nueva, ley vieja. Pero obviamente los principios dados de amor, los principios dados de suprapropoliética, los principios dados de suprasocialidad, de conciencia, son para ayer, hoy y siempre, jamás cambian de moda. O sea, esto de la vida del amor universal, de una princesa Draupadi con sus 5 maridos, el rey David con sus esposas, novias, enamorados o concubinas, puede darse en los futuros tiempos, normalmente por las personas que así quieran amarse. Ya Samael Aun Weor enseña con su ejemplo de vida que al final de su iniciación tenía 2 esposas al mismo tiempo. La maestra Litelantes se casó con ella bajo un rito religioso, y una siguiente esposa en México, Clara Chávez, se casó con ella por lo que es registro civil. Entonces el mismo Avatara pues da un ejemplo de vida, en vez de que estén divorciándose, separándose, o con situaciones de cachos, cuernos, traiciones, adulterios, fornicaciones y más que se hacen en el común. Mejora practicar los misterios del amor universal, los sacerdotes, los misioneros, las misioneras, las ISI, los vicarios, las vicarias, los maestros, maestras gnósticos. Entonces mejor que quede en tu currículum vitae
que obviamente tuviste unas 1000 esposas dentro de la gnosis samariana, o que tuviste unas 1000 enamoradas, unas 1000 novias y una esposa, que quede eso registrado tanto físicamente como en los registros akáshicos de la naturaleza, y no que quede la otra situación, que la persona cometió 1000 adulterios y mucho más, traiciones, fornicaciones y todo aquello. Entonces es mejor practicar los misterios del amor universal. Ahora, si la persona quiere tener una sola pareja por el resto de la vida, pues libremente es. Bien, todo esto se lo ve también en el curso prematrimonial y es parte de lo que la persona va a ir a jurar. Ahora bien, si la persona va a ir a jurar un compromiso de por vida, puede hacer el juramento. Antes de eso, obviamente, ya estableció con la pareja todos estos detalles que estamos viendo y que lo veremos profundamente más en otros temas. Ya hecho esos compromisos, entonces establece un real juramento, que eso ya en la constitucionalidad institucional del matrimonio perfecto y la amistad saldrá todos estos juramentos para las personas que así lo quieran hacer. Ese juramento pues iría ya en el rito religioso, que sí jura y promete estar con la otra persona por el resto de la vida, siempre y cuando te dé un trato conscientivo, lejos de borracheras, lejos de vicios, y obviamente respetando los misterios del amor universal. O sea, ahí mismo en ese juramento consta de que la persona va a tener las 1001 parejas que quiera, ya sea el varón o la mujer, y se comprometen allí ante el altar, ante Dios primeramente y ante las personas que están allí, y queda eso sellado, y cada quien obviamente tiene que llevar su acta de juramento para que sepa en qué se ha comprometido. Entonces ya haciendo un compromiso así es muy diferente, va ya la vida de hogar. Si se pelearon, se mandaron su primera, tal vez ya está boxeada dentro de esa casa a causa del ego, ahí nomás ya quedó disuelto ese matrimonio. Puede ser a la semana, puede ser al mes, puede ser a los 2 meses, o puede ser a los 10 años que se dio eso, o puede ser a los 20 años. Y se disuelve y no te generas karma por la cuestión del juramento, porque tú te comprometiste a estar por el resto de la vida con esa persona si es que te da un trato conscientivo, lejos de peleas físicas o maltratos verbales, porque eso también va constado allí en el juramento, o sea, lejos de insultos y un montón de cuestiones. Y si ya ahí nomás se dio esa pelea, quedó eso disuelto, pero se disuelve directamente y la persona ya no se gana karma por el juramento que hizo. Se ganará karma por irse de manos, eso sí, pero ese es otro tipo de karma y hasta karma duros, obviamente. Y si el varón en ese caso no sabe soportar la lengua de la dama, y encima va primeramente ya a las manos, a ver que te salga ahí una monja del templo de Shaolin y le pares a cabeza de legión de ira o de orgullo. Las monjas del templo de Shaolin saben más de 700 ejercicios de Bodhidharma, y con unos 3-4 toques le desbaratan esos egos de esa persona, y automáticamente podrían llamar a la policía, ejército, y esos egos de ira y orgullo simplemente van a parar a la cárcel, así de sencillo, bajo una sentencia obviamente por los días que le toque por allá, a que se frene. O sea, mansos pero no mensos. Y a su vez ahí nomás ya quedó disuelto ese juramento de matrimonio, y no existe karma allá arriba, porque ya obviamente se estableció que si hay esa situación ya se acabó. O sea, las cuestiones de borracheras, ahí nomás esas primeras borracheras extremadas y más violencias verbales y todo aquello, ya se disolvió ese juramento. Y obviamente la persona no se va a ganar karma en este aspecto por el compromiso de que tenía que estar amarrada toda la vida a los egos de esa persona, y que esa persona no quiere corregirse. ¿Se da cuenta? Claro que la otra persona también puede perdonar, y obviamente perdonará, pero pueden quedar como amigos comunes. Pero a su vez del estatus de matrimonio pueden quedar como un matrimonio en unión libre, o como vida prematrimonial, o pueden quedar como enamorados, o pueden quedar antes como novios, enamorados, o amigos tántricos a secretas o a públicas, o los misterios de Vestales y Dakinis, y seguirse amando desde sexualmente en todos esos estatus. O si ya no quieren saber nada de esa relación entre los dos, quedarán como amigos comunes.
pero ya lejos de... Mejor sería que se pague lo que se han hecho en cuanto a maldades y perversidades, para que no estén llegando eso recién en otra vida a pagarle a la otra persona. Entonces, en ese aspecto, si el varón tuvo mayor culpa o la mujer, ven que ha tenido más culpa, se arreglan acá nomás karma y dharma y se comprometen ante la ley divina a pagarle ese error que le hizo con buenas obras. Y así ya no quedas endeudado ante la expareja. Bien, estimados, estimadas, entonces sí hay que ir revisando todo este tipo de juramentos para ver en qué se va a comprometer en cuestiones matrimoniales. Y en ese juramento ante el altar, pues tiene que estar claro y preciso como el agua, como hemos visto. Y si no está eso allí, pues no se va a comprometer, no le conviene comprometerse a ese tipo de vidas egoicas extremadas. Más bien establezca la relación como enamorados, noviazgo o una unión libre y ahí prosigue. Pero igual en la unión libre, como vimos, puede establecer un juramento conscientivo entre los dos, y quien infringe ese juramento, pues imagínese, se gana grados de karma, lógicamente, cuando va infringiendo, como vimos ya en los ejemplos anteriores. En ese caso de las manos, obviamente, la primera persona que ya se va a las manos, esa persona ya se disolvió esa relación matrimonial, y a su vez la otra persona se ganó más grados de karma, porque fue la primera persona que cometió ese tipo de error, pues, lógicamente, y se fue contra todo ese sentir de amor que tenía ya a causa de su debilidad, de no haberse vencido a su cabeza de legión de la ira, orgullo, y cayó víctima de sus propios egos y por ende víctima de los egos de la otra persona, y obviamente ante esas situaciones de ataques tenebrosos también de la logia negra. Por ello, mejor es que te domines a ti mismo, porque siempre solo dominándote a ti mismo y venciéndote vencerás. Si hay preguntas sobre el tema, adelante. Y también esto va dirigido obviamente a aquellos juramentos patrios que se haga ya dentro de instituciones, ya sea de ejércitos, ya sea de policías, ya sea en juramentos de banderas en escuelas, colegios, universidades. Pues se tiene que ver qué es lo que va a comprometerse a jurar, no al emocionalismo, sino tiene que ser eso a conciencia consciente. Bien, pasemos a una praxis aquí en el Pensu Lajrenimu. Vamos a hacer el mantra I, Chis, Inri, y para activar la clarividencia. Llevamos la concentración al entrecejo, y mientras esto, internamente ve lo que quiera usted ver: parque de la ciudad, otras ciudades, su casa, otros planetas, otras humanidades, los cielos, los mundos o los infiernos. Conciliamos un poquito de sueño, pedimos asistencia al ser, a la Madre Divina, para la praxis que vamos a realizar. Clarividencia, actívate, ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo. Así es, y hecho está. Agradecemos las jerarquías que nos han asistido. Obviamente dentro de la gnosis samaliana, también ya las personas que se van venciendo en las diferentes cámaras
Hay juramentos iniciáticos ya de primer nivel, hay otro juramento cuando te consagras a segundas cámaras, otro cuando te pasas a terceras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel en esta sede. Esos juramentos están a disposición de los estudiantes antes de que pases esa ceremonia. Entonces obviamente ahí tú analizas lo que es consciente y lo que no es consciente. Si haces un juramento de obedecer a tus directivos, pues el juramento está establecido que les vas a obedecer a la conciencia sabia e inteligentemente manejada, en lo más perfecto de sus virtudes y lo más perfecto de sus leyes, ya sea de directivos, directivas o maestros, maestras dentro de la gnosis samaliana. A eso te vas a comprometer a jurar, pero si vas a querer que le obedezcas al ego, falsa personalidad o mal manejo de virtudes de tal o cual directivo, tal o cual maestro, pues obviamente jamás vas a obedecer eso, porque eso no conviene. Obviamente esos juramentos se los analiza en los cursos de las diferentes cámaras antes que se comprometan con los estudiantes que van a hacer su jurar en su tiempo y momento, si es que lo quieren. ¿Veis? Y si ves que no te cuadra ese juramento, pues no te comprometes, te quedas como estudiante continuo o visitante en las demás cámaras que se está, y así de sencillo. Atentamente, la Academia Lumicial Lakshmi Mancherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta. Esto va dirigido a este tema ya para Gnosis Religare, Gnosis Suprapolítica, Gnosis Académica Cultural, los 124 soles instruccionales misionales de la Gnosis Samariana, y para todo compañero o compañera, estudiante ya online, ya físicamente, integrada en la misión solar instrucción de la resurrección. Switcher Taf, instructor, pasiverencial, compañeros, compañeras.